Es la raíz de la vida cristiana, digamos, negativa, que es el tema del orgullo. El orgullo es la raíz de todo pecado. Todo pecado nace del orgullo humano, y yo les había preguntado cuántos eran orgullosos. Algunos levantaron las dos manos. También les pregunté cuántos eran humildes, y algunos la levantaban tímidamente. Pero la realidad es que somos las dos cosas, y lo que define que somos es lo que amamos y lo que aborrecemos. La conversión, la verdadera conversión cristiana, se caracteriza por un cambio de amores. Empezamos a amar lo que antes aborrecíamos, y empezamos a aborrecer lo que antes amábamos. Aborrecemos todo lo que es contrario a la santidad. Empieza a despertar en nosotros un deseo de amar cosas que antes no amábamos, como lo que hablaba Daniel: ser generosos, ocuparnos de otros, pensar en otras personas, buscar a Dios, introspeccionarnos sanamente para ver cómo está nuestro corazón, y ahí está el tema del orgullo. Nosotros tenemos que mirar nuestro corazón con sinceridad, no con condenación, y tenemos que aborrecer toda forma de orgullo. El aborrecer nos coloca en el lugar correcto, donde Dios puede cambiarnos, puede cambiarnos y llevarnos a un terreno que vamos a hablar hoy, que es el terreno de la humildad. El orgullo, cuando yo he conocido a Cristo, me desubica del plan de Dios. Una persona orgullosa en el cuerpo de Cristo es una persona que está siempre desubicada, porque no encaja en un contexto donde la armonía en humildad es lo que hace que el Espíritu Santo pueda darle a Cristo la preeminencia, y cada uno funcionar en la gracia y en el don que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Una persona es orgullosa, desencaja, desentona, entonces no puede armonizar. Pero cuando una persona es humilde, deja que el Espíritu Santo coloque, que el Espíritu Santo le muestre. Cuando da una palabra es del Espíritu, cuando hace un servicio lo hace en el Espíritu, cuando calla lo hace en el Espíritu, y es muy importante. No puede avanzar el orgulloso. El orgulloso es el que se ama a sí mismo, El orgulloso tiene o buena parte de su amor hacia sí mismo. Quiere, ya lo vimos, los primeros lugares, quiere siempre tener la razón, quiere que todo le vaya bien, quiere, digamos, que prosperar en todas las cosas y ser siempre comparándose con otro superior. Ese es el espíritu del orgullo. Pero el espíritu de humildad, que es el espíritu de Cristo, es totalmente diferente. Lo vamos a ver hoy. Entonces, es importante que nosotros nos chequeemos personalmente, nos chequeemos delante del Señor y digamos: Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo va mi vida? ¿Estoy viviendo para mí? ¿Estoy siendo un egoísta, un egocéntrico, un ególatra? ¿O estoy viviendo rompiendo esos patrones que son de este mundo? Porque este mundo vive así, todos quieren ser los superiores, los mayores, los más poderosos, los que más mandan, pero el cristiano no es así. El cristiano sigue a Jesús. Y Jesús dijo algo muy importante en Mateo 11:29, dijo: aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Qué quiere decir aprendan de mí? Quiere decir, yo soy el maestro, aprendan. Dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Dice: van a hallar descanso para vuestras almas. Ahora, sinceramente yo te pregunto, ¿tu alma tiene descanso? ¿Tiene descanso? ¿Está en paz? ¿Tiene confianza? ¿O es un tsunami ahí, un mar embravecido, como dice Isaías, se remueve constantemente? Jesús dice que nuestra alma tiene que estar en descanso.
Y para que esté en descanso, no quiere decir que es una condición de inactividad o de estancamiento. No, es una cuestión de fe. Cuando estamos confiando en Jesús, estamos en fe, descansando, que Jesús es el que está llevando nuestra vida adelante. Pero para eso necesitamos humillarnos. Dios tiene dos formas de trabajar en nosotros, porque Dios quiere siempre hacernos bien. ¿Cuántos creen esto? Dios siempre quiere hacernos bien. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, siempre quiere hacernos bien. Entonces, a veces para hacernos bien, cuando ve que somos duros en humillarnos, nos humilla. Y esa humillación se llama quebrantamiento. Entonces hace que algunas cosas que nosotros queremos no las tengamos. Como cuando un hijo se encapricha, ¿vieron? Se encapricha, quiere algo, entonces uno le dice, no te lo voy a dar. No te lo voy a dar porque no es bueno que te encapriches. Entonces no le deja alcanzar lo que quiere para que aprenda a obedecer a los padres o tener una conducta, etcétera, etcétera. Entonces Dios muchas veces tiene que hacer eso con nosotros. Deseamos cosas, anhelamos, pero Dios dice, eso es orgullo, yo te tengo que mostrar que quiero un cambio. Y otras veces, que es lo mejor, digamos, nos autoquebrantamos. Nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, ¿cómo todavía puedo tener este corazón? ¿Cómo todavía puedo creerme yo que soy esto, siendo que yo tengo que creer que no soy nada? Porque eso dice la Biblia. Si somos algo, es porque Jesús está en nosotros. Amén. Entonces, el orgullo es la raíz del pecado y es la capacidad, es la confianza en la capacidad humana que me independiza de Dios. La religiosidad es el orgullo intentando hacer la voluntad de Dios. Esa es la religiosidad, es el orgullo que se disfraza como para decir estoy haciendo la voluntad de Dios, en realidad estoy haciendo no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria. La humildad, ¿qué es la humildad? Es el reconocimiento de mis propias falencias, de mi propia necesidad, de mi propia incapacidad de hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios si no es con los recursos de Dios. Es mi absoluta necesidad de Dios. Ustedes vieron la vida de Jesús. Jesús siempre manifestó absoluta necesidad del Padre. Él siempre decía, no hago lo que yo quiero, hago lo que veo hacer al Padre. No digo lo que yo quiero, digo lo que Dios quiere que diga. Entonces Jesús era manso y humilde. Jesús no buscaba los primeros lugares. Vimos el domingo pasado cuando sus discípulos le dijeron, Señor, Juan y Santiago, le dijeron, Señor, queremos lugares. Señor, nosotros necesitamos un compromiso de estar a tu derecha y a tu izquierda cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, ¿qué están pidiendo? Y les llamó a los discípulos y le dijo, bueno, ustedes saben, ¿qué hace la gente de este mundo? Los reyes, los gobernantes, los políticos, ¿qué hacen? Los patrones, y gobiernan, se enseñorean, dan órdenes, que hay que obedecerlo. Dice, bueno, entonces saben, sí, bueno, entre ustedes no es así. Entre nosotros no va a ser así. Dice el mayor de todos, va a ser el último, el servidor de todos. Dice, porque yo soy el ejemplo. Dice, siendo yo el Señor, como ustedes dicen, el Maestro, dice, vine para servir y para dar mi vida por todos ustedes. Entonces, Jesús está diciendo, esto es al revés, es 180 grados diferente a cómo piensa la gente que no tiene a Cristo. Dice, entre ustedes tiene que haber humillación, tiene que haber humildad. Tenemos que saber que el último lugar para el Señor es el más importante y es el mejor para nosotros. Es el mejor. Por eso Jesús dijo, hay muchos primeros que serán postreros y muchos postreros que serán primeros. Amén. Entonces, vamos a leer el pasaje
que habla de Jesús, porque Él es nuestro Señor, nuestro Maestro. Entonces, si queremos aprender de Jesús, tenemos que saber qué hizo Jesús, cómo era Jesús, para poder aprender de Él. Cada acto de Jesús nos habla de un corazón, de un carácter a imitar. En Filipenses capítulo 2, algo leímos también el domingo pasado. Filipenses 1, vamos a leer primero 1 al 6. Filipenses 1, del 3, 4, 5 y 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará quiere decir, va a haber un trabajo de cambio, de transformación. Va a haber cosas que van a cambiar, van a salir y van a entrar otras. Va a haber una manera de pensar que va a cambiar por otra manera de pensar. Va a haber hábitos que van a cambiar por otros hábitos. Va a haber amores que van a cambiar por otros amores. Va a haber cosas que van a salir y otras van a entrar en nuestra vida. Esa es la tarea de perfeccionamiento. Esa es la dinámica de Dios. La dinámica de Dios no es venir un domingo a la iglesia, cantar, escuchar la palabra, irme a casa. No, la dinámica de Dios es el trabajo de Dios permanentemente en nosotros, incrementando la vida, la luz y la sabiduría y la libertad de Cristo en todo momento. Aún dice, cuando nosotros estamos durmiendo, el Espíritu Santo puede trabajar. ¿En cuántos de nosotros ha trabajado el Señor en la cama? Poquitos, bueno. Pero trabaja el Señor en la cama, nos habla, nos despierta, nos despierta y nos dice, esto no, esto sí, no, o tenemos una duda y la responde. ¿Cuántas respuestas? Yo he recibido muchas respuestas de Dios en la cama, Entonces, en todo momento el Señor busca perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque la meta de Dios es una familia de muchos hijos como Jesús. Amén. Así que todos nosotros somos destinados en el pensamiento de Dios a ser como Jesús. ¿Sí? No con pelo largo y túnica, no, con carácter, el corazón de Jesús. Ese cambio. Entonces va a haber un testimonio. La iglesia, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu van a ser testigos. Va a haber un testimonio de qué. Es como cuando uno, el otro día miraba una foto de alguien que estaba antes de una cirugía estética y después, y el cambio era asombroso. Es como eso, que puedan ver el antes y el después en nuestra vida, ¿no? El antes éramos esto. Yo, si me pongo a decir lo que era antes, se van a horrorizar y me van a sacar de acá, pero antes era un desastre y Dios ha cambiado y todavía tiene mucho que cambiar y bueno, yo sé que me voy a ir de esta tierra todavía con cosas pendientes que se cambiarán en la eternidad, pero tengo un testimonio que dar. Jesucristo vive en mí y está trabajando en mi vida. Amén. Entonces mis acciones, mi conducta, mis pensamientos tienen que ser más parecidos a los de Jesús. Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, arrancamos del verso 3 y vamos a ver algunas características de una persona humilde. El domingo pasado vimos características del orgullo, ahora vamos a ver características de una persona humilde. Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice, nada hagan, dice la NTV, dice la versión, la nueva traducción viviente, nada hagan, dice, por egoísmo o por vanidad. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, debemos analizar nuestra motivación. ¿Qué motivación tengo para hacer lo que hago? A veces hacemos cosas buenas con mala motivación. ¿O no? ¿O no? Hacemos cosas buenas, pero las hacemos
para reconocimiento, lo hacemos porque queremos que pongan la mirada en nosotros, queremos un lugarcito. Dice, nada hagan por contienda o para contienda, que yo lo voy a hacer mejor que Alejandro. La batería seguro que no. Pero o lo voy a hacer mejor que Pedro, o lo voy a hacer mejor que el otro. Contienda. No, van a ver quién soy yo. Van a ver quién soy yo. Voy a demostrar lo que yo soy, lo que yo valgo, ¿no? Contienda. Dice, nada hagan por contienda. Nosotros no estamos en una competencia. Estamos en una cooperación mutua. No somos competidores, somos colaboradores unos de los otros, porque todos vamos hacia la misma meta, ¿o no? Entonces, en el cuerpo, dice, todos se ayudan mutuamente según la gracia que ha recibido, para que el otro reciba esto. Entonces, cuando yo busco, dice, la vanidad quiere decir hacer algo que no sirve para nada, pero que parece muy importante. No, eso es una vanidad. Dice, nada, no hagan nada hagan cosas para ser vistos, hagan cosas que parezcan rimbombantes, sirvamos al Señor. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Segundo verso, la segunda parte del verso 2, del verso 3, perdón, dice, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El humilde sabe que el otro es importante. Es importante. Dios nos creó para lo social. Somos sociales porque Dios nos creó para lo social. El diablo nos independiza porque sabe, cuando nosotros nos independizamos, nos quedamos solos, nos quedamos fuera del cuerpo, no vamos a avanzar, porque nos faltan los recursos del cuerpo de Cristo. Entonces, dice, consideren a los demás superiores, quiere decir importantes. Los demás son importantes, todos son importantes. Los niños son importantes, los jóvenes son importantes, los adolescentes son importantes, todos son importantes para mí. ¿Por qué? Porque cuando una persona es humilde, ve en todos, ve oportunidad de amar, oportunidad de amar. Vimos el domingo pasado que el orgullo inhabilita la capacidad de amar, porque es como una aspiradora, chupa todo el amor para adentro, ¿no? Chupa todo el amor, el orgullo chupa todo el amor para sí mismo, pero la humildad abre los canales para amar a otro. Por eso dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Después Pablo también dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, piense de sí mismo con cordura. No se crea que uno es lo que no es. No, somos lo que somos, dice Pablo, por la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, no somos nada a los ojos de Dios. Entonces, la humildad es la necesidad de la gracia de Dios, de recibir recursos del cielo y saber que soy un necesitado, un rescatado, un salvado por el Señor. Entonces, considerar al otro como superior a mí mismo. El otro merece mi amor. No sé si lo va a recibir o no, pero merece mi amor. Ustedes saben que un principio de los más importantes del reino de Dios, y lo dice Pablo, que Jesús lo dijo, que es más bienaventurado dar que recibir. En el reino de Dios, la vida cristiana, hermanos, no recibimos por retener, recibimos por dar. Lo que nosotros damos es lo que Dios nos da, y nos lo da aumentado, nos lo da incrementado, nos lo da perfeccionado. Cuando nosotros amamos, recibimos amor. Cuando uno retiene el amor, se queda con lo que tiene, no recibe nada. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice,
bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Cuando uno da misericordia, ¿qué va a alcanzar? Misericordia, porque es lo que está sembrando. Cuando uno perdona, dijo Jesús en el Padre Nuestro, ¿qué recibe? Y si no perdona, ¿qué recibe? Nada. Si no perdona, dice el Padre, no te perdona. Dice, pero si perdonamos, si soltamos, si lo damos, dice, recibimos. ¿Y dónde lo vamos a dar? Contra la pared no lo podemos dar. Tenemos que darlo a gente, a personas, al que nos ofende, a aquel que está en una situación donde le hace falta un abrazo, le hace falta una palabra, le hace falta tal vez una compañía silenciosa, le hace falta un mensajito de texto, decir, estoy acá, para que sienta que no está solo, que tiene un lazo de amor con alguien. Lo peor que nos puede pasar es la soledad. La soledad es el lugar donde el diablo nos destroza, porque empezamos a ver nuestro propio ombligo, empezamos a limitar lo que Dios nos ha dado, no podemos abrir los canales de la gracia de Dios hacia otros y cerramos el flujo de Dios y cerramos el cielo para nosotros mismos, no porque Dios lo cierre, sino porque nosotros tenemos la llave de amar al otro. Por eso Jesús dijo, es tan importante ese triángulo, amen a Dios, amen al prójimo y ámense a ustedes. Pero si el triángulo no funciona, funciona Dios y yo, no está abierto. Es Dios, el prójimo y yo, último. Entonces, eso abre el canal para que el amor pueda salir de mi vida, yo me perfeccione amando, porque para amar a veces hay que sufrir. Hay personas que no son fáciles de amar, ¿o no? No son fáciles. ¿Y por eso qué hago? Este no amo a aquel, a este no lo amo, me junto con aquel, este que se arregle. No, yo tengo que amar a todos. Al fácil, al difícil, al que me lastima. Obviamente que tengo una postura en Dios, pero yo tengo que amar. Declarar que las personas son importantes, porque son importantes para Dios. Entonces yo declaro en mi corazón, toda persona es importante. Y yo tengo algo que Dios me da, y si yo lo doy, Dios me va a dar más. Me va a dar más para dar. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Habla de esto. Dice que el dueño se fue y le dio a uno un talento, otro le dio 2 y otro le dio 5. Eso era dinero, pero habla de temas espirituales. Dice que el de 5 trabajó, lo puso a producir y produjo 5 más. El de 2 hizo lo mismo, el de 1 lo enterró, no produjo nada. Dios alabó a los 2 que produjeron, el de 1 lo condenó. Pero miren lo que dijo: sacadle al que tiene 1 y denle al que tiene 5. Porque Dios es productivo, hermanos. Cuanto más producís, Dios te va a dar más para que produzcas. ¿Quién tiene más gozo? El que se goza con los demás. El que se goza. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, dice, cuando un miembro del cuerpo se goza, el cuerpo se goza con él. Si yo me gozo con el que progresa, con el que logró algo, con el que salió de un problema, si me gozo, Dios me da más gozo. Si yo tengo envidia, yo pierdo el gozo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si yo sufro con el que sufre, Dios consuela y da consuelo, y la gracia fluye en el cuerpo de Cristo, porque somos canales de Dios. No somos el depósito de Dios, somos canales de Dios. Cuando Jesús hablaba del Espíritu Santo, nunca habló de una pileta. Él habló de ríos, Él habló de algo que fluye, ríos de agua viva. ¿Vieron cómo es el río fluye. Cada planta toma y produce. Así nosotros, si el río fluye, nosotros vamos a tomar y producir. Si el río no fluye, nos secamos. Pero tenemos que hacer que el río fluya. Y para que el río fluya, tenemos que tener la humildad. Porque juntamente con la humildad viene la generosidad.
Entonces, segundo, el otro es importante, hermanos. El otro es importante. Cuando yo le doy importancia al otro, yo quiero estar con el otro. Yo quiero estar con lo que amo. Pero cuando yo me cierro, cuando yo me individualizo, ahí viene todo el diablo, viene contra mí. Viene contra mí. ¿Por qué? Porque estoy ahogando el recurso de Dios. Lo estoy asfixiando en mí mismo. Yo he hablado con personas muy deprimidas. Y yo me doy cuenta de algo. La gente se deprime cuando se cierra. Cuando se cierra en su casa, cuando cierra sus vínculos, cuando se cierra en ella misma, la gente se deprime porque no fuimos creados para eso. Y yo le digo a esa gente, pero salga, vaya a visitar ancianos a un hogar, vaya a un hogar de niños, vaya a una plaza, salga a la vida, a visitar a un hermano, a una hermana, a charlar, a orar juntos. Y yo estoy seguro que la depresión se va. Porque la depresión es una trampa diabólica que ocurre cuando uno se encierra. Y cuando uno se encierra, se priva de todo, lo que viene de Dios para su vida. Tercer punto, tiene que ver con esto también. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La versión... la NTV dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Quiere decir, tenemos que cuidarnos. ¿A cuánto le gusta que lo exhorte? La exhortación es cuidado. Ustedes, hermanos, yo les doy libertad y la tienen. Exhórtenme si tengo que ser exhortado. Porque la exhortación es el llamado de atención cuando algo no va bien en una vida. Hay gente cuando la exhortan se enoja. No. Nos tenemos que cuidar. Cuidarnos es decir, mira, esto me parece que esto que estás haciendo te está dañando tu familia, está dañando tu relación con Dios. Esto no es la voluntad de Dios para tu vida. No lo decimos para condenar, lo decimos como un llamado a atención. Porque exhortar no es amonestar. Amonestar sí ya es corrección. Exhortar es decir, volvé al camino. Estás por la banquina, volvé al camino, volvé a la ruta. Yo te ayudo, yo voy a orar por vos. Quiere decir, cuidarnos. Si a alguien le falta algo, ¿podemos suplirle? Si alguien necesita oración, ¿podemos orar? Si alguien necesita palabra, podemos darle una palabra. Si alguien necesita alimento, podemos darle alimento, podemos darle una garrafa, tenemos que tener cuidado del otro, porque el otro es importante para el humilde. Pero para el orgulloso, mientras yo tenga, el otro que se arregle. Es como la gente que da ropa, se siente bien porque dona ropa. La que está rota, la sucia, la que no sirve más, la que no tiene botones, la que se rompió el cierre. No, hermano, si nosotros lo vamos a dar, demos cosas buenas. Lo que me sirva a mí le va a servir al otro. No que lo tengamos que coser, abotonar, cambiar cierre, lavar. No, hermano, si lo tenés que tirar, tiralo. Pero si vamos a dar en nombre del Señor, demos cosas buenas. No digo nuevas, buenas, lo que a mí me gustaría ponerme es lo que yo tengo que dar. Amén, no lo que me sobra, sino que dar de mi generosidad. Cada uno debe velar por los intereses del otro. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Si las personas que nos rodean sufren, hermanos, y yo no sufro, tengo el corazón endurecido. Si la persona que me rodea sufre, yo tengo que sufrir, en una medida tengo que sufrir. Si no, no me interesa. Si tu esposa sufre, ¿sufrís o no sufrís? Si tu esposo sufre, ¿sufrís o no sufrís? Si tu hijo sufre, ¿sufrís o no sufrís? Sufrimos. Si un hermano sufre, que lo amamos, ¿sufrimos o no sufrimos? A lo mejor no podemos hacer nada, pero vamos con nuestro sufrimiento a Dios
Señor, oramos por nuestro hermano, por nuestra hermana, oramos por su vida, por su situación, para que tenga libertad, para que tenga sanidad, para que tenga recursos, para que tenga sabiduría. Bueno, es la vida de aquel que ha alcanzado un grado de humildad de pensar en el otro. Cuarto punto, es Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de aprender de Jesús. ¿Qué actitud tuvo Jesús? Él mismo lo dijo. Era manso y humilde. Y Filipenses dice, tan humilde. No es que en el cielo era orgulloso. Él dejó el cielo y vino a la tierra y se hizo hombre. Se humilló, se hizo necesitado. Jesús fue un necesitado en la tierra, por eso oraba, buscaba a Dios. Él necesitaba del Padre, porque Él se despojó de su divinidad. Él se autolimitó en la tierra. Jesús empezó a sufrir las limitaciones humanas. Jesús no tenía una cobertura contra el frío, contra el calor. No, Él el calor, sentía calor, transpiraba, Él tenía hambre, Él tenía sed. Él tenía necesidades humanas. Siendo Dios, dice, Él se humilló, dice, ¿y qué sentir tenemos que tener nosotros? El mismo sentir que hubo en el Señor. Humillarnos, hermanos. Humillarnos es el sentir de Cristo. Quiere decir, Señor, yo reconozco que si soy algo es por la gracia de Dios. Si yo soy algo es por tu gracia, Señor. Que yo no pueda autovalidarme por mi propio concepto, mi propia aprobación. Hermano, lo que nosotros recibimos también, después lo vamos a ver, viene de Dios. Si Dios te exalta Dios, hermano, yo no tengo por qué exaltarme. Dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él exalte cuando fuere tiempo. Yo no puedo exaltarme. Y si lo hago, soy un orgulloso, me estoy vanagloriando. El otro día veía algo que me provocó profundo dolor y tristeza. Hermano, un predicador muy famoso, no voy a dar el nombre, un predicador muy famoso, iba a hacer una gira y con un portafolio, subiéndose a su avión privado y diciendo, ay, voy a hacer mi gira. Yo digo, yo no puedo ver a Cristo en eso. No quiero juzgar, pero yo no puedo ver a Cristo. Una persona que se exalta en el poder del dinero, en la vanagloria. Cristo no haría eso. Y nosotros no tenemos que tener, no digo tanto, pero actitudes de vanagloria, sí, mírenme a mí. No, que mírenme a mí, miren a Cristo. A mí no me miren, hermanos, porque me van a ver lleno de defectos. Pero miremos a Jesús. Humillemos cada día nuestro corazón, examinémonos a la luz del Espíritu Santo y decir, Señor, yo quiero ser no una pileta, yo quiero ser una fuente de lo tuyo. Jesús dijo, de gracia recibiste. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dar de gracia. Recibimos sin hacer nada, por creer en Jesús. Bueno, demos también de lo que hemos recibido. Todo aquel que está en Cristo recibió algo del Señor. Todos recibimos algo de gracia, porque si no recibimos gracia no somos cristianos todavía. Pero hemos recibido gracia. ¿Saben qué es gracia? Son cosas sobrenaturales, cosas que pertenecen al reino de Dios, cosas que pertenecen a Dios. Y las recibimos por Jesús, y las recibimos por el Espíritu Santo. Y eso que recibimos lo tenemos que dar. Lo tenemos que dar. Y para darlo no lo podemos dar al que yo quiero. Yo tengo que darlo a todo aquel que el Señor pone a mi lado. ¿Estás admirando a Jesús? Yo te pregunto, ¿estás admirando a Jesús? Podemos admirar a algún predicador, pero nuestro mayor objeto de admiración debe ser Jesús. Porque cuando yo admiro, quiere decir,
yo quiero ser como Él. Yo quiero ser como Él. Y cuanto más conocemos a Jesús, más queremos ser como Él. ¿Quién no quiere ser como Jesús, hermano? ¿Quién no quiere tener la sabiduría de Jesús, la santidad de Jesús? ¿Quién no quiere amar como amó Jesús? ¿Quién no quiere? Uno lee los evangelios, lee la palabra de Pablo, de los apóstoles, hablando de Jesús. ¿Quién no quiere ser como Jesús? Uno que conoce a Jesús quiere ser como Jesús. Y cuanto más conocemos a Jesús, más nos desconocemos a nosotros mismos. No, yo no quiero Jorge, yo quiero a Jesús. Que Jesús sea formado en mí, que salga de mi vida todo lo pecaminoso, toda la soberbia, la vanagloria, el orgullo que está acá, hermanos, está acá y lucho, y yo lucho con eso, y lo aborrezco, hermano, cuando aparece lo aborrezco, y si alguien me lo hace ver, como a veces mi amada esposa me lo hace ver, y gracias a Dios que me lo hace ver, me tengo que humillar, hermano, porque está ahí, el virus está ahí. Pero la gracia también está ahí. Amén. La gracia también, la posibilidad, la libertad está ahí. Cuando yo reconozco, entonces me estoy poniendo del lado de lo correcto. Empiezo a amar la humildad y la mansedumbre de Jesús. Y me puedo arrepentir y puedo decir, sí, Señor, necesito tu humildad. Necesito seguir aprendiendo de Jesús. Quinto, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Una persona humilde no se aferra a sus derechos, no reclama sus derechos, no se defiende a sí misma. Una persona humilde, hermanos, renuncia a sus derechos. No, yo tengo derecho a que me saluden, yo tengo derecho a que me honren, yo tengo derecho a que me ayuden, yo no tengo derecho, hermano. Yo cuando fui a Cristo renuncié a mis derechos. Mi derecho lo tengo que llevar a la cruz. Como Jesús renunció a sus derechos de Dios y se hizo hombre, renuncio a mis derechos. ¿Exigir qué? ¿Exigir honra? No, hermano, yo no puedo exigir honra. La honra viene si yo honro. Amén. Yo tengo que honrar. Viene, pero dejarlo en las manos de Dios. Sexto, por el contrario, dice, Jesús se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Una persona humilde se puede identificar con el peor de los pecadores y tener empatía, quiere decir, ponerse en su lugar. La empatía es compasión, ¿no? Bíblicamente la empatía quiere decir compasión. Se puede poner en el lugar del otro. No trata de dar consejos nada más, trata de que llegue el sentimiento del otro a mi corazón, para sentir qué está sintiendo la otra persona, qué está viviendo. Porque cuando uno comparte el sufrimiento es menor, ¿o no? ¿O no? Cuando uno comparte lo feo es menor, se achica. Cuando uno puede hablar, ¿por qué hablar nos hace bien? Porque alivia el alma, porque compartimos las cosas que nos afligen, las cosas que están ahí, que quisiéramos que fueran de otra manera, y ese dolor y esa desesperanza empieza a aliviarse. ¿Por qué? Porque alguien se puso en compasión. Volvamos a Jesús. Jesús dice que tenía compasión de la gente. Compasión. Dice que veía a las multitudes con compasión, como ovejas que no tenían pastor, como gente que no sabía dónde iba, como gente desorientada, como gente que no tenía rumbo,
como gente que desperdiciaba su vida. Y Jesús tenía compasión. Jesús pudo llorar con el dolor de las hermanas de Lázaro frente a la tumba. Él tenía compasión. Él no fue y dijo, calle yo, acá van a ver gloria, vamos, preparen los aplausos, a ver las palmas, arriba, vamos a resucitar a Lázaro. No, él fue humilde, él fue a llorar con las hermanas, y decirle, Padre, gracias, porque siempre me escuchas. Porque él había orado, Señor, dame poder para resucitar a Lázaro. Y Dios le dijo, dale, ya está. Y ocurrió. El Señor se podía gozar con los que se gozaban. El Señor compartía sus emociones con la gente. El Señor podía estar con un endemoniado y tener misericordia cuando todo el mundo lo rechazaba. ¿Por qué? Porque el Señor era compasivo. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser compasivos. Si tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos que unirnos, hermano, empáticamente, compasivamente con las personas que están en otra condición que no es la nuestra. Pero debemos hacerlo con sinceridad. No debemos dar palmadas, hermanos. Yo pasé tiempo muy difícil, de mucho dolor, y sé cuando alguien viene y te dice un versículo bíblico, te da 3 palmadas, se va, y acá queda todo igual. Y sé cuando alguien viene y no te dice nada, pero te pasa una mano por el hombro y la carga se alivió, porque viene de parte de Dios. No es cuestión de quedar bien, es cuestión de compartir. Amén. Es cuestión de compartir el tiempo, compartir la vida. A veces, hermano, es cuestión de callarse y dejar hablar, solamente escuchar, no estar siempre preparado para dar un consejo, no siempre preparado para tirar algún pasaje bíblico. No, hermano, escuchemos. Y si hay que decir algo, que sea algo que el Espíritu diga que digamos. Compasión. 7, dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona humilde puede ser obediente a Dios. Jesús obedeció a Dios hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Si queremos obedecer a Dios, necesitamos humillarnos a Dios. Decir, Señor, yo realmente te necesito y hacer tu voluntad es lo mejor para mi vida. La voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es coercitiva. La voluntad de Dios no es privativa. La voluntad de Dios no es un yugo pesado. La voluntad de Dios es buena. Es buena porque trae lo bueno de Dios. Es agradable porque trae paz a mi corazón. Es perfecta porque va haciéndome tomar decisiones y acciones en función de lo que Dios quiere que yo haga. Y por último, dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por último, una persona humilde deja la recompensa en la mano de Dios. Es Dios el que exalta al humilde. No soy yo el que me tengo que exaltar, no soy yo el que tiene que buscar el reconocimiento. Hermano, viene porque Dios lo trae a tu vida en el tiempo oportuno, de la manera correcta. Y es algo que cuando venga no va a alimentar tu ego, no va a alimentar tu orgullo, al contrario, va a ayudarte a ser más humilde todavía. Cuando alguien recibe de Dios, uno se humilla más porque sabe que no merece lo que recibe. Entonces, tenemos que renunciar a ese orgullo de nuestro corazón que busca siempre lo nuestro, siempre salir ganando, siempre ser amado, siempre ser el primero, siempre salir victorioso.
siempre cuidándonos a nosotros mismos. Tenemos que hacernos vulnerables, hermanos, vulnerables a los sentimientos de otros. Tenemos que servir a Dios, servir a Dios. Hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que no tiene a Dios, hay mucha gente que necesita una palabra, necesita a alguien que le lleve a Cristo. Y nosotros tenemos que estar disponibles en humildad para invertir tiempo, para invertir recursos, para invertir emociones, para invertir oraciones en aquellos que necesitan de Dios, que están pidiendo que Dios haga algo en sus vidas, y Dios lo va a hacer a través de nuestras vidas. Pero necesitamos humillarnos. Nos conviene humillarnos, nos conviene. Y si Dios nos humilla, hermanos, dice, sometámonos a Dios. No perdamos el tiempo, no perdamos la oportunidad, no perdamos lo mejor que Dios tiene para nuestra vida, porque el orgullo te roba todo. El orgullo termina destruyendo todo, lo cercano y lo lejano. Humillémonos y tomemos el ejemplo de Jesús. Digámosle, Señor, queremos ser mansos y humildes de corazón para tener descanso en nuestra alma. Padre, gracias, Señor, te doy por dejarnos tu ejemplo, Jesús, por dejarnos, Señor, tu testimonio. Yo, Padre, quiero solamente rogarte que podamos ver esto, Señor, que podamos ver nuestros corazones con total sinceridad, no para condenarnos ni culparnos, sino para ver Dios, cuánta maldad de orgullo tenemos, cuánta, Señor, raíz satánica de ese orgullo todavía hay en nuestro corazón, que podamos, Señor, no amar ese orgullo, sino aborrecerlo y amar la humildad y la mansedumbre de Jesús, amar Dios, ser como Cristo, convertirnos en admiradores de Jesús, Señor, cada día, que podamos, Señor, aceptar tu quebrantamiento y también, Señor, autoquebrantarnos cuando sea necesario. Pero, Padre, líbranos de la independencia, libranos, Señor, del autogestionamiento, libranos, Señor, de creer que todo está en nosotros y es para nosotros, Señor. Si no damos, Señor, de gracia, no vamos a recibir más gracia. Que el río de tu Espíritu fluya, Señor, y muchos sean tocados por la vida de Jesús, por la libertad, por la salvación, por el poder de Cristo, Señor. Gracias por esta mañana, Señor. Recibí todo honor, recibí toda alabanza. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Say
ahora a expresar nuestro deseo de ser como Jesús. Vamos a comer de su cuerpo,